Vamos a tratar ahora el sistema de drenaje ventricular externo, sistema Becker. Referencia, regularmente en el adulto eh, se tiende a poder generar entre 100 y 150 ml de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Este líquido cefalorraquídeo está casi dentro de los plexos coroideos a nivel cerebral que generan justamente este contenido y que tiene una distribución por todo lo que son los ventrículos. Una vez que se genera en los ventrículos laterales, van justamente por un agujero, se llama el agujero intraventricular, que se llama el agujero de Morrow, que son dos, ¿no? Por ahí pasa el contenido que se ha formado del SR y pasa a un ventrículo, a un tercer ventrículo, donde justamente tiene una ramificación por toda la parte eh, del encéfalo, ¿no? Y de ahí pasa justamente a una distribución del cuarto ventrículo, donde ya bañaría toda la parte de la médula espinal, inclusive toda la parte del cerebro, llegando a los senos centrales del cerebro. Y es ahí donde se llega a absorber, ¿no? Y de ahí va justamente filtrado, va a lo que es a la parte yugular. Y de ahí vuelve al corazón. Vemos ahí justamente la imagen, cómo se genera y se distribuye. A ver, acá para ver, darles a entender. Aquí serían los ventrículos. Acá estaría, disculpa, a ver, acá sería el ventrículo lateral. A ver, Zulema, está escogiendo la pantalla, por favor. Los ventrículos laterales, voy a dibujar grandecito, y de ahí tiene dos agujeros, se llama el agujero de Morro, que va a un tercer ventrículo, que sería el de aquí, y el cuarto ventrículo que sería aquí, ¿no? Y de ahí toda la distribución. Entonces, se produce y se reabsorbe de una forma continua a un ritmo de 0,3 ml, o sea, 20 ml por hora y 500 ml por día. O sea, casi al día, se va a absorber, se va a absorber casi entre dos o tres veces más de lo que genera. Aquí vemos un poco. Se forma en los plexos coroideos y se absorba en las velocidades aracnoideas, que es la parte frontal, ¿no? Aquí se genera, aquí vemos justamente los ventrículos, ¿no? Y de ahí pasa a lo que es los agujeros intraventriculares, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. El objetivo de este LSR es que va a proteger, va a nutrir, va a eliminar productos de desecho y mantener la presión intracerebral. La doctrina de Morron Kelly, hay un equilibrio entre el cerebro, la sangre y el ESR. El cerebro tiene un 80% y la sangre un 10% y el ESR 10%. Los componentes intracelulares se encuentran dentro de un contenido rígido del cráneo. No es como el pulmón, ¿no? Digamos, nuestros alvéolos están justamente dentro de nuestro pulmón. ¿No? Y nuestros alveolitos pueden tener esa capacidad de distenderse, ¿no? Y nuestro pulmoncito también le ayuda ahí en esa capacidad de elastancia, ¿no? De compliance. Pero en este caso, nuestro cráneo sería como el pulmón, pero rígido, no tiene esa capacidad de distenderse, ¿no? Entonces, al no distenderse, es una cavidad cerrada y que el que se adecua serían los que están los componentes de adentro. Si alguien empieza a crecer, el resto tiene que disminuir para justamente compensar, ¿no? Ejemplos aquí, en el cerebro se ha generado una masa, ¿no? Y la presencia de una masa en el tejido cerebral hace que se adecue, ¿no? Un ejemplo, esta masa ya va a tomar un porcentaje de 10%.
Entonces el 5% va a tratar de que el flujo sanguíneo va a disminuir y el líquido cefalorraquídeo también va a disminuir. Como uno de los componentes aumenta, se produce una disminución recíproca de los otros elementos para mantener una presión normal. Esto se llama estado de compensación. En este estado la presión permanece normal, pero el cerebro se vuelve más rígido y pierde esa elasticidad. A medida que pase mayor el aumento de la masa, entonces la capacidad de compensación o de la estancia o de adaptarse al resto de los elementos se ve disminuida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la masa tiende a aumentar, como les venía diciendo? Al haber un cuarto elemento que podría ser masa, sangre, entre otros, ¿no? La presión que genera esta presencia de masa tiende a aumentar. Los valores de la presión intracelular tiende a aumentar, ¿no? Entonces, a mayor aumento de la masa o elemento que pueda estar fuera de esta triada de Monro, entonces va a haber un aumento también de la presión intracerebral. Aquí vemos la relación presión-volumen. Justo esto lo van a ver cuando veamos justamente el monitoreo por medio el catéter intracraneal que va justamente a un equipo que va a permitir ver los trazos de flujo, ¿no? De la presión a nivel cerebral. Pero para que ustedes puedan ver, más o menos esto sería las ondas de presión, ¿no? Por ejemplo, la presión sanguínea a medida que baja tiende a disminuir, pero a medida que haya una presencia, ¿no? Una presencia justamente de un líquido, el movimiento, ¿no? En este caso de la onda pulsátil del líquido cefalorraquídeo tiende a aplanarse. ¿Por qué? No hay una presión normal, sino que justamente se genera una presión y hay algo que impide que se expanda. Por ende, la punta de la presión que se genera es muy chata. Y aquí ya también la presencia de la masa hace que ya la presión ya se adecue, ¿no? Vemos aquí que es más plana, pero aquí ya se ha tratado de adecuar. Y eso se llama proceso de compensación del cerebro. Procesos que aumenta el incremento del volumen intracraneal más o menos rápido, ¿no? Cuando hay un aumento del volumen parenquimal, esto se puede ver a un edema cerebral, ya sea por, por procesos hidrostáticos, vasogénicos o citotóxicos, ¿no? También aumento del volumen del sector vascular, ya sea porque hay una vasodilatación del sector arterial, también que se le puede ver, digamos, aumento de la concentración de CO2 o una congestión venosa. Una lesión expandida, ya sea por un tumor, un hematoma o acceso, o propiamente por un problema de LSR, un aumento de la producción de LSR que puede llevar a una hidrocefalis. ¿Qué es la presión intracraneana? En forma de resumen, la presión ejercida dentro del cráneo por los componentes contenidos en su interior. Un valor referencial puede ser tolerable para el cerebro de 5 hasta 15, ¿no? Una media de 12. Niños de 3 a 7, recién nacidos de 1,5 a 6 milímetros de mercurio. El complemento de la PIC es la presión de perfusión cerebral. La presión es la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico, ¿no? Lo ideal que debe haber una presión de perfusión cerebral entre 60 y 70 en adultos. Esta presión de perfusión cerebral se debe a la diferencia de la presión arterial media con la presión intracerebral. Ejemplo, y les voy a hacer la consulta, a ver, ustedes están atentos. Si yo tengo una presión arterial media de 90, ¿no? Y mi PIC es 15, ¿cuánto sería mi presión de perfusión cerebral? Le repito, ¿cuánto es la presión de perfusión cerebral si mi presión arterial es 90 y mi PIC es 15? A ver, quiero que participen. Sé que nos están durmiendo. Ahí está, 75, dijo Sandra. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Otro ejercicio. ¿Qué pasa si mi presión arterial media es 75 y mi PIC es 20? ¿Cuánto es la presión de perfusión cerebral?
presión arterial 75 y la PIC es 20. 55 dice la UMARI. Entonces, aquí quiero decirles, mencionarles, la presencia de una masa, ya sea por hemorragia, trauma, etcétera, puede alterar la presión de perfusión cerebral y por ende la presión arterial media, ¿no? Entonces, tenemos que ver justamente qué desencadenante el paciente está generando para que pueda contribuir a que su presión arterial pueda disminuir. La propia, el propio, la propia presencia de un tumor y sus valores normales de la PPC estamos hablando 60-70. De la presión arterial media, promedio 90. La PIC, menos de 20. Eh, Les venía diciendo, la presencia de una masa externa, ya sea tumor, sangre, entre otros, puede generar el cambio de flujo. Y al cambiar el cambio de flujo, por ende, la presión arterial tiende a disminuir. Entonces, ¿qué hacemos para que no repercuta justamente esta presencia de esta masa, de este elemento que está distorsionando el equilibrio cerebral? Nosotros como intensivistas hacemos que el paciente mantenga una presión de perfusión cerebral. Por eso aumentamos, añadimos, administramos, o se les indica justamente la administración de vasoactivos, ¿sí? ¿No? Que van a permitir justamente que haya haya una mejor perfusión de ello, ¿no? Haya una mejor eh, valor referencial de lo que es la presión arterial media. Regularmente los pacientes que tengan alguna presión intracerebral, su presión tiende a caer. Y como intensivistas nosotros hacemos que eso se levante para mantener justamente que la presión de perfusión se mantenga. ¿Y qué pasa? Por lógica, ¿qué pasa si la presión de perfusión cerebral disminuye? A ver, algún comentario, ya ver. Seguramente ustedes conocen. ¿Qué pasa con la presión de perfusión cerebral? Y tiene que ver con la pregunta que justamente en la última exposición que hice ahora recientemente una compañera me lo ha estado preguntando. A ver si han estado atentos. Ya, mayor lesión secundaria. Ya, ¿cómo se llamaría esa mayor lesión secundaria? A ver, ¿alguien está yendo por ahí, en France? ¿Qué puede conllevar a una presión de perfusión cerebral disminuida? Ahí está. Más es isquemia o muerte cerebral, ¿no? Entonces, justamente lo que nos va a ayudar también mantener no solamente una saturación excelente en lo que respecta a lo que es la interpretación del bulbo yugular, sino también poder ver la otra parte de cómo yo llevo el oxígeno, porque el oxígeno va con la presión, va con el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, va una relación entre ambos. Muy bien, chicos. Gracias, Fran. Gracias, Sandra. La hipertensión intracraneana es síndrome clínico provocado por un aumento de la presión intracraneal con un valor mayor de 20 milímetros de mercurio durante más o menos 5 minutos con signos o síntomas. Estos signos o síntomas pueden ser náuseas, vómitos, dolor cerebral con un EVA inclusive bordeando los 10, convulsiones, relajación de esfínteres, etcétera, ¿no? Entonces, pacientes a veces llegan así, ¿no? Por una presión intracerebral, por quizás mal manejo de presiones arterial, pacientes hipertensos, o quizás haya una masa encefálica dentro que haya generado todo ese disturbio. Entonces, nivel sostenido, ¿qué es la hipertensión intracraniana? Cuando hay un nivel sostenido, importante, sostenido, no en un valor referencial, sino es sostenido y continuo de la presión arterial, de la presión intracerebral mayor a 20 milímetros de mercurio durante menos de 20 minutos. Si en ese transcurso puede haber signos clínicos, ¿no?
Entonces, ¿cuándo es una peak? De 5 a 15, límite máximo de 15 a 20. Ya cuando ya hablamos de una hipertensión intracraniana cuando haya un valor referencial de 20. ¿Y qué pasa si hay una hipertensión intracraniana? Puede, digamos, verse reflejado en un cambio de la variación del flujo sanguíneo cerebral. Pues, el paciente va a llevar pues a hipoperfusión. ¿Qué hacemos? Darle vasoactivo hasta para compensar justamente eso, ¿no? Y también tener otra opción. Quizás el paciente tiene esa hipertensión intracraniana porque justamente podría tener edema cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué es la siguiente medida? Colocar, pues justamente, el paciente tiene hidrocefalia y todo ello, entonces colocar un drenaje que va a permitir la evacuación del contenido del líquido cefalorraquídeo y o puede haber una combinación quizás de sangre que haya invadido los ventrículos. Para ello tendríamos que hacer una medición de la presión intracerebral o espinal en lo que respecta a la práctica clínica. Se puede ser de dos tipos, ¿no? Ya sea invadiendo la cavidad donde está el SR o colocando, ¿no? O un sensor parenquimal que va a permitirnos justamente ver en situ cuánto es el valor específico de la presión intracraniana. Y ya teniendo ello, podemos quizás utilizar medidas osmóticas, ¿no? Para disminuir la concentración de líquido a nivel cerebral. Pero si queremos drenar específicamente el líquido cefalorraquídeo porque hay un edema quizás general o se necesita justamente el drenaje de ello, colocar justamente un drenaje ventricular externo para poder, por dos puntos, tomar medida de la presión intracerebral y a la vez drenar el contenido de ello. La monitorización de la presión intracraniana, ¿no? Podemos verlo, como les mencioné, por medios tipos, por medio del catéter intraventricular o por medio de un sensor de fibra óptica intraparenquimatoso y rara vez se mide a nivel subaracnoideo o epidural. Regularmente el catéter intraventricular es la primera opción y el otro es casi ya también de urgencia, pero no es no es tan común, pero sí se da en algunos casos. Vamos a hablar sobre la derivación ventricular externa, el famoso DVE o el sistema de drenaje Becker. El sistema de derivación ventricular externa es un sistema cerrado, tunelizado, ¿no? Que permite justamente el drenaje de líquido cefalorraquídeo a través de un catéter insertado a nivel del ventrículo, uno de los ventrículos laterales, ¿no? Y por ende que hace una reducción de la presión a nivel ventricular. Vemos aquí en un niño, ¿no? Cómo están sus ventrículos, ¿no? Ventrículos laterales, ventrículo tercer y cuarto, que están recontramente dilatados. Una vez que se haya colocado la derivación, ¿no? Justamente hay una disminución. Y vean como que el contenido también de la presión que está generando ahí por drenar el contenido disminuye. Las indicaciones de la colocación de este drenaje es para monitorizar la presión intracerebral, para drenar el líquido cefalorraquídeo que se haya contrarrestado con una tomografía, la administración de ciertos medicamentos, antibióticos, antitrombóticos en algunos casos, ¿no? Y también la extracción de muestras para poder hacer estudios. La indicación más frecuente fueron en un estudio que se realizó en pacientes que tienen hemorragia e hidrocefalia en hemorragia subaracnoidea por aneurisma. También hemorragias intraparenquimatosas espontáneas y en tumores. Y otros por indicaciones del neurocirujano postquirúrgicas, ¿no? Estas pueden ser colocadas en la fosa posterior para posteriormente con un control la presión intracraniana. Es un método método de seguridad en caso de producirse una hidrocefalia postquirúrgica, también en algunos casos posoperados. Pero vemos los más comunes es en hidrocefalia, en una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma y una hemorragia intraparenquimatosa o también la presencia de tumores. Vemos aquí la descripción del dispositivo.
Está sujeto a una columna, tiene una base que justamente puede ajustarse para colocar un nivel, tiene una regleta que se va a medir justamente para poder ver dos valores, tanto en milímetros de mercurio como también centímetros de agua. Tiene una cámara que en valor puede ser entre 50 y 75, algunos que tienen un poco más, ¿no? Y tiene una llave que va a permitir la descarga de este a una bolsa colectora. Previamente, al llegar a esta cama colectora, que es deslizable, tiene una conexión, ¿no? Una conexión que justamente es muy extensa, ¿no? Esta, antes de llegar aquí, tiene una llave que va a permitir justamente el control de la presión y va a servir como un punto cero para poder fijar el nivel a nivel del paciente. Previamente, también tiene una conexión en Y que va a permitir extraer muestras de la parte más proximal del catéter, ¿no? Y tiene un conector para el catéter ventricular que justamente tiene para ese objetivo. Para ello vamos a ver un pequeño video, lo he encontrado y lo voy a compartir con ustedes y me gustaría que estén atentos. Voy a ahí pasarlo sin la... Voy a hablar mientras que voy haciéndoles mostrar el video. Vemos aquí el dispositivo, ¿no? Él tiene un set de drenaje ventricular externo, este es móvil, gradual, tiene su bolsa colectora, la conexión en Y, que justamente sirve para colocar el catéter, y el resto son accesorios propiamente para para la colocación del drenaje, ¿no? El catéter siliconado radiopaco, ¿no? Y tiene aquí justamente un tunelizador donde va a permitir justamente la guía y la inducción de este catéter. Al igual que el catéter venoso central tiene un conector con aleta para la fijación, una aleta antiacodamiento, porque justamente ingresa el catéter con un ángulo casi de casi 90, más o menos. Entonces, para evitar que se acode, se coloca esta aleta. Y la bolsa para extraer el recambio. Entonces, atentos con el video. Vemos ahí el paciente. El paciente está echado. La posición para poder medir la derivación, lo ideal sería en esa posición dorsal, ¿no? Pero si no, podemos colocarle, podemos hacer la medición normal en un ángulo de 30 a 45 grados. No hay problema, pero en este tipo de pacientes posoperados, lo ideal sería hacerlo en esa posición que tenga una elevación de 30 a 45 grados. Vemos ahí el dispositivo. Como les mencioné, tiene dos unidades de presión, tanto en milímetros de mercurio y centímetros de agua. Vamos a ver cómo es la conexión. Tiene aquí justamente la fijación, la alita de fijación y tiene la cánula de acodamiento. Está fijado. Aquí está la alita antiacodamiento que va justamente aquí para evitar que se acode y evitar que haya, digamos, una obstrucción justamente en esa zona. También tiene ahí una pequeña aleta. Bueno, aquí está describiendo que el catéter en la parte distal tiene puntos como fenestras o perforaciones que van a permitir justamente que por ahí sea donde escurra por intercambio de presión, ¿no? Por presión, vaya a generar y extraerse externamente. Vemos que el catéter una vez que se haya sacado externamente, tiene justamente este conector, que esta parte distal se conecta justamente a la parte distal de la sonda, del catéter, disculpe, y tiene ya una pequeña fijación para conectarlo al dispositivo de derivación ventricular. Vemos aquí también la conexión EY que sirve para poder tomar las muestras y o también administrar medicamentos. Este es un dato importante, tiene un filtro antirretorno que va a evitar justamente que cuando el flujo de sangre LCR, disculpe, sobresalga, impida que pueda salir. Esto se puede deber que quizás estemos al movimiento o el paciente pueda toser y quizás o al desplazar, a movilizar al paciente, podríamos evitar que justamente pueda tener ese evento. Pero también, como ven, tienen dos
pequeños clamp que van a permitir clampar justamente a la conexión y facilitar el movimiento. Aquí hay un dato importante que justamente tiene un nivel cero. El punto cero para poder punto cero para nivelar el set a la altura del oído, ¿no? Al orificio, a nivel del oído, al orificio del oído. Aquí vemos el punto cero. Y justamente este punto cero está conectado al nivel de la llave. Ven aquí, el punto cero está conectado al nivel de la llave. Y esta llave juega un papel importante. Ustedes ven que tiene tres flechas, que significa que por las flechas donde están indicando son salidas. Y la que no tiene está cerrada. Si vemos aquí, podemos decir que está cerrada al paciente. Está cerrado al paciente. Entonces, cuando se coloca por primera vez, justamente se tiende a recibir así al drenaje, ¿no? Justamente ven que aquí el color medio amarillo, el LSR ya está llegando a este nivel. ¿Y qué se tiene que hacer? Poder colocarlo a nivel para que justamente podamos, digamos, permeabilizar o ver con todo el circuito pueda justamente llegar hasta la salida hasta la conexión de este frasco colector principal. Dice bajar la bureta hasta que el indicador de presión marque nivel cero. O sea, hasta aquí vamos a ver nivel cero, nivel cero. La llave de paso del sistema en posición cerrada. Ahora vamos a hacer que a este punto cero llegue al tope más alto del frasco, o sea, al borde del frasco para que el drenaje pueda facilitarse. Porque si le colocamos, si abrimos el canal al nivel más alto del frasco, vamos a hacer que venza justamente esa elevación que yo estoy haciendo. Estoy diciendo que yo al abrir voy a hacer que fácilmente se desplace hasta aquí para, digamos, posteriormente yo medir el nivel de presión intracelular que yo quiero controlar. Entonces, yo abro, miren, estoy abriendo el canal y la parte cerrada justamente va a cerrar al conducto que podría permeabilizarse de esa llave de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el contenido del drenaje? Fácilmente, miren, va a drenar y está justamente saliendo y está llegando casi al nivel para llegar al nivel de frasco y va a empezar a gotear ahí. O sea, estoy diciendo que para el paciente que yo estoy drenando, en nivel cero va a ser casi el nivel que yo voy a contabilizar. Hasta ahí, digamos, la presión se puede llegar, digamos, cerrar. Estamos cerrando, así por decirlo. Ahora, lo siguiente es que nosotros tenemos que medir la presión intracerebral que yo quiero medir. Porque si yo puedo poner a nivel cero, puede hacer que todo el líquido cerebral o la mayor cantidad del cerebro pueda vaciarse. Y en teoría no debe pasar así, sino que debe tener un límite. Entonces, ¿qué hago? Pongo el nivel cero y estoy diciendo que voy a medir un nivel de presión. Aquí permite monitorizar las mediciones de presión intracraneal. Entonces, ¿qué hago? Aquí nos dice que no debe cerrarse así, porque estoy abriendo quizás por aquí y se me haya desplazado la tapita y estoy impidiendo también que, facilitando que pueda drenar, ¿no? El contenido. A ver, quiero retroceder aquí. Una vez que yo haya hecho esto, entonces con mi regleta yo tengo que fijar justamente, a ver, primero vamos a ver el video que lo que menciona, una vez que ya haya tenido un valor para poder drenar, el frasco colector principal tiene una llave de control que va a permitir justamente facilitar el drenaje de ese contenido medido a una bolsa colectora. Esto nos va a permitir poder contabilizar en 6 horas, en nuestros 12 horas de turno, poder contabilizar cuánto drenaje puede estar pasando.
cuando drenemos, justamente eh, hay que evitar que las flechas tengan la salida a esta tapita, porque esta tapita a veces se puede desplazar por un mal movimiento, ¿no? Lo ideal sería mantener justamente la parte cerrada, la que no tiene la flecha, hacia la llave, hacia la tapita, ¿no? Para que sí más o menos pueda evitar que pueda haber una fuga por esa zona. Una vez que ya haya descartado todo el contenido, yo puedo retirar, ¿no? Y hacer el cambio. ¿Cuándo se hace el cambio? Cuando dos terceras, tres cuartas partes de la bolsa está cubierta, ¿no? Y hacer el cambio. O también si es que no cuento con facilidades, puedo drenar la bolsa porque también tiene una abertura para que justamente por debajo podamos descartar y nuevamente reutilizar la bolsa. Pero lo ideal sería cambiarla. Quería volver a la parte de aquí. A ver. Una vez que yo haya tenido esa oportunidad de que ya estoy drenando, ya haya permeabilizado en un punto cero, entonces esta flechita de aquí, ¿dónde está? Esta flechita de aquí que me está indicando significa el nivel. Aquí estoy poniendo el nivel cero, ¿no? Estoy nivel cero. Entonces, los que están aquí es en centímetros de agua y la verde es en milímetros de mercurio. Entonces, el médico, el neurocirujano, puede graduar que para que siga goteando el drenaje, a ver, un ratito, a ver, un ratito, voy a poner acá y podemos verlo. Pues aquí, quizás aquí nos va a ayudar. Vemos aquí que esta nos regla en centímetros de agua y milímetros de mercurio. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el médico neurocirujano puede poner a su criterio, a su valoración, que el paciente pueda permanecer en valores de presión intracerebral de 10. Entonces, ¿qué hace? Ese nivel del frasco colector que justamente tiene un nivel, podemos colocarlo a este nivel, ¿no? Y el frasco, por teoría, va a bajar a este nivel. Entonces, ¿qué significa? Que el drenaje va a tener que vencer justamente una altura de 10 milímetros de mercurio para pueda gotear por esa zona. O puede poner 15, también 15 va a tener que ser la medición gradual para que pueda vencer justamente la presión intracraneana y poder tener el descarte de ello. No sé si está claro. Ahora vamos a volver a la ponencia. Ya estamos por terminar. Entonces, en resumen, esta cámara justamente va a desplazarse al nivel que yo quiero y este desplazamiento es lo que va a permitir el nivel de pic que yo quiero tener. Siempre en cuando, siempre en cuando este punto de aquí, este punto de aquí tiene un valor de cero, ¿no? Y ahorita vamos a ver dónde lo vamos a localizar. Una vez que yo tengo el valor cero, yo puedo localizar. Este es en centímetros de agua, aquí milímetros de mercurio. Entonces, un ejemplo, este es 10. Entonces, yo quiero a 10, dice el neurocirujano. Muy bien, neurocirujano lo pone aquí al nivel 10. Por ende, todo el frasquito va a estar aquí. Y la LSR, el líquido cefalorraquídeo, tiene que vencer esa presión para empezar a gotear aquí, ¿no? Tiene que estar venciendo ahí. Siempre empiezan por lo más elevado y gradualmente van bajando hasta un nivel referencial de 10 o 5 para que posteriormente pueda ser retirado. ¿Sí? A ver. Ahora, vamos a ver la técnica, dónde se coloca justamente esta derivación ventricular externa, ¿no? Bueno, lo ideal sería administrar algunos antibióticos profilácticos porque vamos a hacer una inserción invasiva. Se le llega a cortar el cabello, a ubicar regularmente, no afeitarlo, sino al menos cortar la mayor cantidad, porque si afeitamos, posiblemente podamos ocasionar una lesión y puede ser un punto de infección para esa zona, ¿no? Desinfectar, aplicar los campos adhesivos
Y hay que, más o menos, los neurocirujanos tienen una referencia, ¿no? De hacer algunas curvas de las incisuras del cráneo, como vemos ahí, ¿no? Tanto de la sutura coronal como lateral, ¿no? Entonces, de la sutura coronal, más o menos, dice que puede estar entre 2 o 3 centímetros de la coronal y de lateral 2 3 centímetros, ¿no? 2,5 a 3 centímetros, más o menos en ese largo, ¿no? Entonces, en ese largo saca más o menos una relación entre ambos y ahí sería el punto donde se va a hacer justamente el orificio y ahí donde se va a colocar justamente el drenaje, el catéter de drenaje ventricular propiamente dicho. Vemos aquí los ventrículos, como les venía mencionando. Entonces, el drenaje llega al ventrículo, regularmente al ventrículo derecho, ¿no? Ventrículo derecho llegaría más o menos aquí a la cresta frontal del derecho, del ventrículo lateral derecho, ¿no? Y es ahí donde se llega a colocar o instalar justamente el catéter, para que posteriormente externamente se llega a adaptar a todo el sistema ventricular externo. Aquí es justamente donde le mencionaba. Esta C con una colita, imagínense una C con una colita, mira, una C con una colita, esa se llama ventrículo lateral. Son dos ventrículos laterales, las que salen de la parte casi media de la parte superior, vemos aquí, esas se llaman los ventrículos intraventriculares o los famosos orificios o el foramen de Monro. Son dos orificios que justamente van a permitir que todo lo que se drena salga por ese conducto. Y una vez que salga de ese foramen intraventricular, llega al tercer ventrículo, que justamente tendría casi como un pajarito, más o menos se pueden dar ahí, ¿no? Un pico de un pajarito, ¿no? Eso sería el tercer ventrículo. Tiene un conducto que va directamente hasta el cuarto ventrículo y este cuarto ventrículo baña todo lo que es el canal espinal vertebral, ¿no? Toda la columna vertebral. Entonces, ¿dónde es el punto cero? El punto cero es casi el orificio, ¿no? El orificio auditivo. El orificio auditivo sería como sería la parte, ¿no? La parte que va a tener la referencia de ese agujero de Moore. Y es ahí donde se toma como referencia la presión intracraneal. Entonces, si nosotros queremos medir la presión intraventricular, que es en sí todo el flujo de los ventrículos que va a pasar por ahí y va a ayudarnos a ver cómo es el flujo, la formación, la cantidad del LCR, externamente lo podemos medir a nivel del orificio auricular. Es por eso que el punto cero de la derivación ventricular justamente va a ese punto. Vemos ahí, se coloca a nivel cero del sistema y el traductor del PIC a la altura del conducto auditivo externo, por el nivel del foramen de morro que estoy mencionando. Ubica el conducto auditivo externo del usuario con una, inclusive algunos drenajes tienen alguna cuerdita, ¿no? Para poder ver el nivel. O algunos utilizan una regleta, esa regleta de construcción que tiene un nivel, o ustedes pueden adecuar una regla de 30 y ponerle una ampolla para poder ver inclusive el nivel, que es lo mismo, pero que nos va justamente a facilitar la referencia de esa zona. Aquí vemos cómo se utiliza una regleta, ¿no? Para ver el punto cero, que es la llave, ¿no? Y se podría estar midiendo. Aquí, a los presentes, ya se ha tomado el punto cero. Le pregunto, el neurocirujano, ¿cuánto de PIC está fijando para medir al paciente? A ver, si han estado atentos. ¿Cuánto es la PIC que el médico neurocirujano ha detectado o está permitiendo que se valore en el paciente?
Según esa imagen, ¿cuánto es la pica a controlar y la pica que debe vencer el líquido cefalorraquídeo que está formándose de ese paciente y que debe pasar por el conducto del sistema ventricular externo? 21. 21. Entonces, esa regleta que le estoy mencionando es el que juega la presión. Ese punto cero que está aquí detrás del dedo pulgar del médico es el punto cero. Ese nunca se mueve. El que se mueve es el de aquí y es el que gradúa la presión. Puede ser 21, quizás tenga una pi de 30, ¿no? Un ejemplo, y él lo pone 21 porque gradualmente no tiene que bajar esa presión. No quiero que de 30 se baje a 5, no es mentira, el paciente va a tener otras repercusiones, digamos, neurológicas. Entonces, gradualmente, puede ser 21, luego poner 18, 15, 10 y gradualmente hasta que se considere que sea adaptable para el paciente. Muy bien, quien haya correspondido, disculpe, no pude leer su nombre, muchas gracias, atento. Se ajusta el nivel al umbral drenaje según la pauta, el valor del ser drenado debería ser más o menos de 10 a 100 a 20 centímetros de centímetros de agua, que deberían ser casi más o menos por hora, ¿no? Pero en día, más o menos en promedio, no debería ser más de 200. Si es más de 200, entonces el nivel hay que tratar de bajarlo, de regularlo, disculpe. Cerrar el llave de 3 pasos al drenaje y abriendo el conducto, como ya mencioné para poder justamente, una vez que ya hemos hecho la permeabilización en puesto nivel cero y ya le empieza a gotear, libero el nivel de punto cero y tengo que cerciorarme que las llaves de las 3 vías estén cerradas, estén directamente relacionadas, que estén abiertas, ¿no? Tanto las que del drenaje de la cámara como también del drenaje de la presión del ventrículo, ¿no? Del sistema ventricular. También se administra más fármacos. En el caso hay que hacer una desinfección con la clorexidina, esos pañitos que tienen clorexidina 2% o con alcohol al 70%. Primeramente hay que eliminar el volumen de LSR, introducir el fármaco, lavar 2,1 de suero fisiológico y calcular 0,6 más 1,5 del sistema. Voy a explicar acá. Tenemos un ejemplo que administrar un contenido de a líquido cefalorraquídeo un volumen de un preparado, ya sea de colistina y otros componentes, y yo puedo tener un valor de, ejemplo, 1 centímetro del medicamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, un ejemplo, 1 centímetro voy a administrar y tengo que retirar justamente, a ver, ¿cuánto? 1 centímetro voy a administrar y tengo que ver cuánto de líquido voy a retirar y cuánto de líquido voy a administrar como para lavar la conexión. Entonces digo, si yo retiro 1 centímetro, voy me da opción que pueda introducir 1 centímetro. Entonces, si yo saco 2 centímetros, me da opción a que yo pueda introducir 2 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar un ejemplo, eh, 2,5 centímetros. 2,5 centímetros, retiro rápidamente. ¿No? Retiro rápidamente o despacio, ¿no? No tanto así como un hada, sino ligeramente, casi teniendo la misma tonalidad del bulbo yugular, que sea, por un ejemplo, 1 centímetro más o menos por minuto. Una vez que yo retiro ese contenido, 2 centímetros, 2,5, 2 centímetros, entonces me da opción a mí a colocar 2 centímetros de lo que yo he sacado. Ejemplo, porque ya tengo 1 centímetro del medicamento. Entonces, al retirar 2 centímetros, voy a colocar 1 centímetro del medicamento que he preparado y otro centímetro para lavar todo el conducto. En teoría, estoy sacando dos.
y estoy metiendo 2 centímetros. Lo ideal es que no debe haber ni un tipo de variación. No debo sacar ni más ni meter menos, sino sacar la misma cantidad. Todo esto de forma aséptica. Aquí les da un ejemplo. Pueden ustedes sacar 2.5, 2.1, ¿no? Sacar administrar al sistema 1.5 y instalar 0.6 ml de suero para poder lavar toda la conexión del circuito. Pero lo ideal sería, ¿no? Sacar 2 centímetros, ya tengo 1 centímetro del preparado del medicamento y el otro 1 centímetro lo uso para lavar todo el circuito porque no voy a dejar el medicamento en todo el sistema. ¿No? Entonces, eso sería, una vez que haya hecho ese procedimiento, tengo que clampar entre 1 hasta 3 horas para que el medicamento haga efecto. Una vez que haya pasado ese tiempo, desclampo y continúo con el drenaje del LSR según el sistema que se esté dando. Para tomar muestras, pinzar 20 a 30 minutos, hacer el lavado, desechar 1.5 y un ml para bioquímica, un ml para microbiología y llevar en mano al laboratorio y mantener 36 grados centígrados, ¿no? Y también aquí puedo haber retirado un ejemplo, 12 ml y también quizás poder colocar, y en este caso ya no tendría que colocar, bueno, en este caso sí, en este caso del laboratorio ya no puedo nuevamente lavar, ¿no? Porque en sí estoy retirando LSR y el LSR está en camino nada más del conducto. A diferencia sí del medicamento, porque el medicamento va a estar en el conducto. Ahí sí yo tengo que colocar un suero fisiológico. En este caso no, porque yo voy a seguir facilitando el drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde sale el foramen de Monroe? Ya de los años, o el nombre Monroe, ¿no? Porque había un tal Monroe, Primus, no, Alexander Monroe Secundus, más o menos, que en esos años hacía estudios. Ellos presentaban, al igual que un ejemplo aquí, presentan su tesis de diferentes trabajos. Ellos presentaban estudios de cómo era el sistema del cerebro a nivel ventricular. Se sabía que había ventrículos, pero no sabían cómo estaban divididos. Entonces presentaron justamente varios y sustentaban, ¿no? Y había un buen sustento de tal Monroe que sí les daba claridad a los investigadores ese tiempo que sí, pues de esa forma había un conducto, ¿no? Y ahí había muchos que no creían de esa forma. Entonces, posteriormente se hizo investigaciones y se dio como que, digamos, acierto que lo que él decía. Entonces, a partir de ahí se utilizó justamente que se quede con ese nombre. El manejo de este dispositivo es control de la hipertensión intracraniana. Bueno, deben permanecer cerrados, deben abrirse solamente para controlar la hipertensión intracraniana, vigilar la cantidad de drenaje por hora. 20 ml, como dijimos, es el límite a usar. Si no hay un riesgo de colapso, apertura el drenaje siempre y cuando la presión de drenaje debe estar entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Controles de cefalia deben ser dejados abiertos en forma permanente, drenando contra una presión que deberá preestablecerse según la regleta que hemos mencionado y también según el tamaño ventricular dado de la tomografía, el citado de la clínica del paciente y también la medida de la presión intracraniana y registrarlo por hora. Algunos, digamos, algunas características o sugerencias para su mantenimiento, manipular de forma aséptica. Hay que valorar siempre el estado neurológico de los pacientes y también las pupilas, la elevación de la cabecera en 30 y 45 grados. Mantener siempre recto la posición del cuello, ya que una posición, una curvatura puede impedir inclusive en el flujo de retorno sanguíneo o también la zona de perfusión arterial. Comprobar la permeabilidad, esto en el caso de los médicos, curaciones cada 72 horas, valorar las características, la cantidad del SR y registrarlo, cerrar el drenaje antes de movilizarlo, hacer el cerado tras las movilizaciones, ya sea por traslados, entre otros, y medir la presión intracraneal según las pautas que se han mencionado.
Control la PIC, asegurar las tareas y minimizar las intervenciones. La temperatura, hay que mantener una normotermia, nunca quizás que sean una paciente estén con hipertermia porque hay un, digamos, aumento del flujo, aumento de actividad de consumo de oxígeno, aumento de la presión intracraneana. También sirve para administrar, podemos administrar bolos de fentanilo o midazolam para ayudar al paciente que esté sedado, por ende, eh, tenga una hipoperfusión cerebral, o sea que quizás el paciente al tener un momento de agitación puede aumento de flujo, aumento de la presión intracranial, por ende puede haber episodios de hipoperfusión cerebral que pueden llevar a conllevar a pacientes con posibles isquemias posiblemente después. Movilizaciones, movilizar hacia un lado menos, al menos comprometido y no bajar la cabecera en lo posible. Mantener una hidratación enteral las primeras 72 horas es importantísimo. Las complicaciones, aumento riesgo de infecciones del sistema nervioso central, una ventriculitis, una meningitis, con una incidencia de casi el 5 al 2%. O sea, sí hay un porcentaje que sí podría llegar a infectar si es que no se toman las medidas respectivas. Y también aumento de la mortalidad casi de cada 100 casi un ejemplo, de cada 10 ejemplo, uno o dos puede tomar esa parte de mortalidad, inclusive tener un riesgo de morbilidad por las infecciones. Factores de riesgo que pueden tener pacientes con inmunosupresión o catéteres desplazados, digamos, el catéter intracraneal, por el desplazamiento, tiempo de permanencia de estos, puede haber provocado fístulas por la colocación de algún tipo de intervención o también otro tipo de cirugía. El retiro, cuando al menos haya una disminución del volumen drenado, según la constante, más o menos 20 cc por hora, el día, calculemos cuánto debe ser, o sea, gradualmente ya debe estar una disminución. Bueno, en la TIC esté casi un valor normal y no haya sintomatología. Cuando se cierra el drain no haya un tipo de, digamos, signo clínico de algún tipo de complicación. La tomografía, después del cierre, 24, 48 horas después, se ve que quizás ya no hay acúmulo de líquido cefalorraquídeo, entonces se retira la derivación ventricular externa. Eso sería la ponencia. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, una consulta, por favor. Disculpe, he corrido un poquito porque el tiempo ya nos había ganado. Hay una pregunta. Buenas tardes, estimados participantes. Estamos a breves minutos de comenzar con la siguiente ponencia con el siguiente licenciado. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden realizarlo en estos breves momentos, sino para dar inicio a la siguiente ponencia. Muy bien. Yanina pregunta sobre el drenaje. A ver, si el drenaje, ejemplo, en mi turno puede ser 12 horas, mi compañera me deja ya drenado, o sea, el drenaje principal, ¿no? La bureta principal del drenaje me deja vacío, entonces yo debo controlar en mi turno que debería tener un promedio, un ejemplo, de 20 cc por hora. Pero quizás en mi turno solo haya drenado 50 cc. Entonces 50 cc llego a vaciar el contenido a la bolsa colectora, entonces ese valor lo registro. Si en mi turno, ejemplo, tiende a tomar un valor referencial quizás más de, ejemplo, vamos a ver, si en 3 horas está drenando, ejemplo, pongámosle 70 cc, en 3 horas haya drenado 70, 80 cc, informo al médico y le menciono, ¿no? Doctor, en 3 horas que estamos de servicio, el paciente ya ha drenado 80 cc, que en teoría por hora sería quizás ya llegando al límite superior. Entonces el médico podría indicar y yo avisar al neurocirujano y él nos indicaría que deberíamos clampar la zona para
el drenaje para evitar que haya mayor gasto, por ende puede traer algunos factores en el paciente, ¿no? Que podrían conllevar algún desequilibrio neurológico posterior. Entonces, lo ideal es controlar el drenaje del goteo en función al ml por hora. Pero en líneas generales, si es que el drenaje no haya superado el valor referencial por hora, entonces lo ideal sería controlar y dejar para el siguiente turno con un drenaje, una bureta vacía, nada más, ¿no? Para el transporte del paciente al examen, ¿cuánto tiempo se debe clampar? Lo ideal sería, no debe tardar mucho, ¿no? Si va a ser una tomografía, creo que no va a durar de mucho, de 20, media hora y todo ello, ¿no? Lo ideal sería clamparlo y yo sé que con el transcurso de la movilización el nivel del cero va a variar, ¿no? Entonces, lo ideal sería clamparlo y lo más pronto posible poder volver a colocar a nivel cero y también la posición del paciente es importante. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes. Espero que les haya apoyado y ayudado con este tema. Eh, la permanencia, como les mencioné, va a depender, digamos, de cuánto el drenaje llegaría, digamos, a estar drenando por día, ¿no? O sea, del valor referencial que en teoría podría ser, pues, ejemplo, un promedio de 250 por día, y que ese valor debería, en teoría, estar disminuyendo gradualmente, ¿no? O sea, quizás sea un poco más, pero en teoría debería estar disminuyendo y ya se llegaría a tomar medidas como les mencionamos, clampar, tomar una tomografía después de las 24 horas, ver signos clínicos, ¿no? Ver la tomografía y si es que no haya, digamos, aún la permanencia del líquido cefalorraquídeo en esa zona donde se ha valorado, entonces normal sería la posibilidad de retirarlo, que en teoría debería no durar quizás las 72 horas, ¿no? Que no debería estar permanecida mucho más ahí. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, pues estaríamos en otra oportunidad con otro tema seguramente. Muchas gracias.